Iglesia, abramos nuestras Biblias, por favor, en Primera de Corintios, capítulo 5, versículos del 7 y 8. Y escuchamos el mensaje de la predicación de la palabra de Dios con el título Celebrando el cumplimiento de la Pascua. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 7 al 8. Celebrando el cumplimiento de la Pascua. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, que hoy jueves tú nos reúnes, Señor, como iglesia para adorarte, para recordar lo que tú has hecho en la cruz por nosotros, Señor. Y el día de hoy tú nos invitas a una fiesta, la mejor fiesta, Señor, que tú y yo podemos celebrar, que es la de la Santa Cena. Te pedimos que tu palabra nos hable, Señor, nos instruya y que, Señor, hable a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué significa para ti una celebración? Estoy seguro que con entusiasmo y expectativa dirías que es una fiesta. Y creo que a todos nos gustan las fiestas. Celebramos por muchas causas. Si te casaste, celebras. Si te graduaste, celebras. Si terminaste un proyecto laboral, celebras. Si es tu aniversario, celebras. Si es tu cumpleaños, celebras. A nuestra cultura les encanta la fiesta. Es parte de nuestra cultura celebrar nuestros logros, un logro académico, un paso importante familiar. Creo que a nadie de aquí me diría, sabes que a mí no me gustan las celebraciones, a mí no me gustan las fiestas. Creo que a todos nos encanta celebrar, a todos nos encantan las fiestas por el motivo que sea. Quiero decirte que el motivo por el cual tú y yo estamos reunidos aquí es que en Jesús tú y yo tenemos una gran celebración y es la celebración de la Santa Cena. Esta cena, esta Santa Cena, se celebra en base a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y esta debe y es la celebración más importante que podemos festejar tú y yo en nuestras vidas. Esta celebración tiene un propósito, tiene una preparación y un llamado a nuestras vidas para vivirla. Por lo tanto, hoy vamos a hablar acerca de la Santa Cena y me gustaría que tú y yo pudiéramos preguntarnos lo siguiente. ¿Qué significa en nuestras vidas la Santa Cena? ¿Qué significa en nuestras vidas la Santa Cena? Y quiero hablar de dos cosas que significan para nuestra vida la Santa Cena. Número uno, un llamado a que tú y yo experimentemos el Evangelio. Y número dos, un llamado para que tú y yo celebremos el Evangelio. Número uno, un llamado a experimentar el Evangelio. Y número dos, un llamado a celebrar el Evangelio. Pero primero déjame darte un contexto al empezar a hablar acerca de un llamado a experimentar el Evangelio. Acerca de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Bueno, la Pascua fue una celebración dada por Dios al pueblo de Israel con un motivo muy específico. Que el pueblo de Israel había sido librado de las manos de un pueblo malvado como era Egipto y ellos quedaron libres de la esclavitud. Dios ordenó al pueblo de Israel celebrar la fiesta de la Pascua como una manera de hacer memoria, recordar lo que Dios había hecho en ellos a través de liberarlos de la esclavitud que habían tenido en Egipto. Una nación era su opresor, Dios los había hecho libres de esa opresión y Dios deseaba y quería que Israel pudiera recordar por todas las generaciones a través de esta fiesta de la Pascua su libertad, que ellos habían sido libres de la esclavitud. Pero no solamente eso, también la Pascua era una forma en que el pueblo de Israel se sentía identificado con Dios. Reconocían en la Pascua que de entre todos los dioses falsos que había en su contexto, solamente había un Dios verdadero y un Dios que los había salvado de las manos de Egipto. Y esto traía una identidad para Israel en decir, solo tengo un Dios y solamente me ha salvado Dios de la esclavitud de Egipto. Y esta fiesta es para recordar, para hacer memoria y para crear una identidad entre Dios y la nación de Israel. De hecho, en Éxodo capítulo 12, versículo 14 nos dice lo siguiente. Este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla.
La Pascua era una fiesta, pero también era un mandato de Dios. No era opcional, no era si se sentían alegres. Ellos deberían de estar gozosos y alegres por la obra que Dios había hecho en la vida del pueblo de Israel. Y eso se festejaba en la Pascua el pueblo de Israel. ¿Cómo? Bueno, la manera en la que la festejaban era que por familias debían de traer un cordero, un buen cordero, preparado, un cordero sin mancha, un cordero que fuera bueno, y poderlo matar, y poderlo comer como familia, y hacer memoria de que Dios había obrado en medio de ellos. Pero ahora entonces, ¿qué tiene que ver la Pascua con la iglesia y los cristianos el día de hoy? Bueno, como lo dijo nuestro pastor hace un momento, Jesús es el cumplimiento de la Pascua. En Jesús tú y yo encontramos que Él es el cumplimiento de la Pascua. El versículo 7 de 1 Corintios 5 nos dice lo siguiente: desháganse de la vieja levadura para que sean una masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Tú y yo al día de hoy no festejamos la Pascua como los israelitas. No nos juntábamos como un pueblo y una nación a matar un cordero. Se nos está diciendo aquí que Jesucristo en la cruz, Él fue sacrificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero que fue sacrificado para que tú y yo pudiéramos hacer memoria, recordar y honor a lo que Dios había hecho en nuestras vidas. Por eso Jesús mismo lo instituye la Santa Cena. Y Jesús instituye la Santa Cena con sus discípulos. En Lucas 22, versículos del 17 al 20 dice: también tomó el pan y después de dar gracias lo partió, se los dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Esto significa que Jesús es el cumplimiento de la Pascua. Y tú y yo ahora celebramos la Pascua no con un cordero que ha de ir a sacrificar, sino que Jesucristo, siendo el cordero inmolado en la cruz, tú y yo festejamos la Pascua en la Santa Cena, a través de la celebración de la Santa Cena. La Santa Cena es el símbolo de su muerte, de su crucifixión, de su resurrección. Significa para nosotros un llamado de Jesús a recordar su sacrificio en la cruz, lo que Él ya hizo por mí y por ti, lo que está haciendo en tu vida el día de hoy y cómo su muerte te ha beneficiado el día de hoy para tener una relación con Dios. De eso significa la Santa Cena. Significa aceptar su perdón, vivir su perdón, aceptar la paz que Él nos ofrece, reconocer su gran amor y su misericordia. Eso significa la Santa Cena. Por eso el texto nos dice: desháganse de la vieja levadura. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que ya no vivimos como esclavos del pecado, sino ahora nos deshacemos de la vieja levadura para reconocer que Dios es nuestro Dios, que Jesucristo ha muerto por mí en la cruz, y eso trae una nueva vida para ti y para mí. La Santa Cena se celebra con las miras de reconocer su perdón y su gran amor, su misericordia y su perdón. Y por eso muchos de nosotros como cristianos luchamos con estas cosas. Luchamos con deshacernos de la vieja levadura. Nos cuesta identificarnos con Dios. Nos cuesta reconocer su perdón. Nos cuesta aceptar que Jesús ha muerto por nuestros pecados. Y la Santa Cena tiene el propósito que tú y yo podamos experimentar el Evangelio. Que tú y yo podamos experimentar en nuestras vidas que hemos sido perdonados, que hemos sido amados por Dios, de tal manera que Jesucristo entregó el pan, su cuerpo, su sangre, el vino, para morir por nuestros pecados. El día de hoy, iglesia, al tomar la Santa Cena, estamos refrendando tú y yo que amamos a Dios, que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz lo que nos tocaba a nosotros, morir, y que Jesucristo intercambió ese lugar en la cruz por nuestros pecados, para salvarnos, para perdonarnos. Celebramos la Santa Cena
la Santa Cena como un cumplimiento de la Pascua que se encuentra en Jesús, que Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Israel festejaba la Pascua por medio del sacrificio de un cordero. Ahora la iglesia reconoce y conoce que Jesucristo es el Cordero perfecto que vino a morir en la cruz por nosotros para darnos una vida y una identidad con Dios. Esto significa que tú y yo podemos vivir el Evangelio. Esto significa que tú y yo podemos experimentar el Evangelio, aceptar su perdón, aceptar su gracia, aceptar su misericordia. Y con la Santa Cena, cuando comamos y bebamos, tú y yo estamos refrendando lo que Dios hizo por nosotros. Estamos haciendo memoria de lo que Dios hizo por nosotros. Y número 2, también lo que significa la Santa Cena para nuestras vidas es un llamado a celebrar el Evangelio. Número 1, es un llamado a experimentar, a que experimentemos su perdón, su gracia y su amor. Y número 2, celebrar el Evangelio, celebrar el Evangelio. ¿Y cómo tú y yo podemos celebrar el Evangelio? A través de una preparación. A través tú y yo de una preparación. El versículo 8 nos dice lo siguiente: así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. La sinceridad y la verdad. Celebrar la Pascua, se nos dice el versículo 8, que requiere preparación. Pero ¿cómo tú y yo nos podemos preparar? Bueno, déjenme hacerles una recapitulación del calendario de Dios. En la Navidad es agradable. Tú y yo celebramos la venida del Salvador a un mundo. Y tenemos una fiesta. Lo celebramos con nuestras familias, recordamos que un Salvador vino al mundo. Pero en la Santa Cena, en la Semana Santa, tú y yo celebramos la muerte de este Salvador, su resurrección, su crucifixión y su resurrección. Y esto requiere preparación. Y esta preparación significa que tú y yo podemos encontrar y preparar una identidad en nuestras vidas sobre lo que Jesús acaba de hacer. Hallar nuestra vida en Él. Reconocer la oportunidad que tú y yo tenemos de echarnos a esta gracia que Jesús nos ofrece en la Santa Cena, que es su perdón, que es su amor, que es su misericordia, que es el perdón de nuestros pecados. De rendir nuestras vidas a Él, de arrepentirnos de nuestro pecado. ¿Y cómo? Bueno, tú y yo preparando nuestro corazón con lo que dice el versículo 8, con sinceridad y con verdad. Iglesia, todos y cada uno de nosotros hemos pecado. Hemos ofendido a Dios. Supongamos que el día de mañana Dios nos hiciera un examen de nuestros pecados. Todos y cada uno de nosotros definitivamente estaríamos reprobados. Pero la Santa Cena significa para nosotros que tú y yo somos aprobados por Dios por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Por lo tanto, me gustaría preguntarles, ¿qué significa para nuestras vidas la Santa Cena? Significa que estamos celebrando que Jesús es el cumplimiento de la Pascua, que en Él encontramos perdón, amor y misericordia. Es un llamado a que tú y yo experimentamos ese amor tan grande por nosotros, que tú y yo podamos vivirlo. Pero tú y yo, esta noche, podamos celebrarlo. Podamos celebrar con gozo lo que Dios ha hecho cuando comamos el pan, bebamos del vino y recordemos lo que Jesús ha hecho por nosotros. Por eso la Santa Cena es una celebración del Evangelio, porque Jesucristo vino al mundo para darnos una relación con el Padre, para darnos perdón por nuestros pecados, y tú y yo deshacernos de la vieja levadura, reconocer que somos libres en Cristo para poder vivir una vida diferente. La Santa Cena es la mejor celebración del mundo, porque es la celebración de que Jesucristo vino al mundo a salvarnos. Amén.